El año del Greco en la radio de Castilla-La Mancha. Doce y 5 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la radio de Castilla-La Mancha en esta programación especial para conmemorar el cuarto centenario de la muerte del Greco. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde vamos a seguir en directo la misa de Requiem de Cristóbal de Morales que se está celebrando en la Catedral Primada de Toledo. Y es que hoy precisamente, 7 de abril de 1614, fallecía el pintor y con este motivo el Ayuntamiento toledano ha declarado este día festividad local. Son muchas las connotaciones que tiene esta celebración y que les iremos contando durante las próximas 2 horas. Para eso me acompañan en el estudio expertos que nos van a ayudar a comprender mejor pues todo lo que supuso Doménicos Theotokopoulos, por qué se ha elegido la misa de Requiem de Cristóbal de Morales y qué es exactamente una misa de Requiem. Así que saludamos a nuestros invitados de hoy. Tenemos a don José Redondo, experto en el Greco y conservador del Museo del Greco y Museo Sefardí. Buenos días, José. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos a entender un poco más, si cabe, pues todo lo que está pasando en un día como hoy y todo lo que está suponiendo este cuarto centenario con la figura del Greco. Muchas gracias. Alexis Hervás, sacerdote. Buenos días, Alexis. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien, buenos que son ya con la temperatura subiendo, es verdad. Deseándolo desde hace años. Es verdad, sí. Bueno, pues una meteorología además que yo creo que ha sido un regalo en este día tan importante para la ciudad de Toledo. Y Alfonso Fernández, musicólogo, buenos días, Alfonso. Buenos días, María José. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias porque tu aportación también va a ser muy importante. La música en esta celebración eucarística es tremendamente importante, como vamos a ver ahora. No sé si tenemos a nuestros compañeros preparados, pero ya les adelanto, iremos conectando con ellos a medida que nos vayan pidiendo paso, pero ya les adelanto que algunos compañeros se encuentran en la Catedral Primada, pues unos siguiendo pues un poco la crónica de autoridades de actualidad, pues autoridades, todas las personas que están asistiendo, cargos públicos que están asistiendo a esta misa de Requiem en la Catedral de Toledo, y otro de nuestros compañeros, Goyo Fernández en este caso, se encuentra pues en las inmediaciones del Museo del Greco, concretamente en el Paseo del Tránsito, donde a las 11 de la mañana se ha inaugurado una escultura también muy particular. En el momento, como les digo, que nos vayan pidiendo paso, pues iremos conociendo qué es lo que está pasando en el interior de la catedral, en el exterior de la Primada y también en otro punto importante de la capital de Castilla-La Mancha, de la ciudad, como es el Museo del Greco, lógicamente. Bueno, yo le voy a pedir a nuestro técnico Jesús Agudíez, a quien desde luego pues agradezco que esté con nosotros en este especial cuarto centenario del Greco, le voy a pedir recuperar mis sonido directo de la catedral para ver qué está pasando ahora mismo. Pues escuchando esta maravilla, que ahora iremos conociendo detalles sobre esta misa de Requiem de Cristóbal de Morales, ya tenemos preparada a nuestra compañera Carmen Martín, que se encuentra, no sé si en el interior o en el exterior de la Catedral Primada. Carmen Martín, buenos días. Muy buenos días, María José. Bueno, nos encontramos ahora mismo en el exterior. Ajá. En la Puerta del Reloj, concretamente, a medio camino entre la entrada y el acceso a esta Catedral Primada de Toledo, bueno, y a los aledaños del templo. Y contarte, bueno, pues que la sociedad civil no ha querido, como bien comentabas, perderse esta cita sin duda única y quizá, bueno, irrepetible a lo largo de los años. Y es que hace tan solo unos minutos, por ejemplo,
la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, llegaba a esta Puerta del Reloj, donde, como te comento, nos encontramos, acompañada del presidente de la Diputación, de Arturo García Tizón, del presidente de las Cortes, de Vicente Tirado, del alcalde de Toledo, Emiliano García Paje, pues para asistir a esta misa de Requiem que acaba de comenzar hace tan solo unos minutos, de Cristóbal Morales, con esos, al cumplirse, como decías, estos 400 años de la muerte del Greco de Toledo. Todos y cada uno de los aquí presentes, bueno, pues han destacado la importancia de este día grande para la ciudad de Toledo, de este año Greco, este año 2014, un año, insistía la presidenta de Castilla-La Mancha, muy importante para la ciudad de Toledo, también para Castilla-La Mancha, por lo cultural, lo patrimonial, lo histórico, lo artístico, pero también por lo turístico. Y es que el Greco, insistía, nos dejó mucho y es parte de nuestra historia. Pues esa es la primera radiografía de ambiente que estamos pulsando y que nos deja pues parte de esta jornada, actualidad de este 7 de abril de 2014, cuando se está celebrando hoy. Además, sí que podemos decir eso del cuarto centenario, porque el Greco fallecía tal día como hoy, un 7 de abril de 1614. Carmen, muchísimas gracias por esa conexión, y en el momento en el que vayas teniendo datos nos pides paso y seguimos hablando, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Nos vamos corriendo hasta el Museo del Greco. No sé si está en el Paseo del Tránsito nuestro compañero Goyo Fernández. Goyo, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues estoy exactamente entre el Paseo del Tránsito y el Museo del Greco, aparcado aquí con la unidad móvil para contaros pues todo lo que está ocurriendo hoy por aquí. De momento ha sido bastante la gente que se ha acercado a visitar el Museo del Greco en el día de hoy, que recordemos, hoy debería estar cerrado, pero debido a que, como decías anteriormente, es el día en el que falleció el gran Domenico Teotocópulo hace 400 años, pues hoy ha abierto sus puertas. Han pasado por aquí bastante gente, como decía, la mayoría de ellos españoles, aunque también numerosos extranjeros, sobre todo grupos de jóvenes. Han pasado bastantes grupos de jóvenes, con lo cual, bueno, pues nos alegra que esos jóvenes pues se interesen por la cultura y se interesen por la obra de El Greco en este caso. También nos han comentado que es aproximadamente para dentro de media hora, una hora, cuando se espera la mayor afluencia de público, sobre todo los extranjeros. Nos decían que a los extranjeros les gusta quedarse un poquito en la cama, reposar el desayuno y luego ya casi a la hora de la comida o poco antes venir aquí a acercarse hasta el Museo del Greco, que, como decíamos, hoy ha abierto sus puertas de manera especial. Protagonismo para el Museo del Greco, pero protagonismo también aquí en esta zona, justo enfrente de la puerta, para una escultura que han inaugurado pues hace aproximadamente una hora. Una escultura que representa el apostolado por parte de un autor toledano, pintor y escultor, de Paco Rojas, una escultura compuesta por 12 figuras que representan, por tanto, a los 12 apóstoles en la última cena. Cada figura pues está formada de un pedestal, son figuras metálicas de hierro, tienen un pedestal de aproximadamente 1,5 metros de altura, sobre el que se encuentra un torso realizado con placas de diferentes formas, tamaños y figuras. Y cada una de esas placas o de esos torsos representa a los 12 apóstoles, que están divididos en dos grupos. Es decir, hay 6 pedestales en un lado, 6 pedestales al otro lado, están en fila, y se supone que están mirando hacia el centro, que es donde evidentemente debería estar Jesucristo, que no está. Nos contaba Paco Rojas que es una alegoría a la última cena de Leonardo da Vinci. El propio autor, recordamos que es pintor y escultor de Toledo, como decía, y cofundador del grupo Tolmo de Toledo, uno de los más importantes grupos artísticos de la ciudad, nos explicaba el sentido de su obra. Aquí he hecho lo mismo, pero evidentemente mi estética desde joven, que hacía cosas muy figurativas, hasta hoy ha cambiado y ha evolucionado gracias a mí. Digo gracias a Dios, porque si no es así, pues ya me dirías qué estaría haciendo ahora. Entonces, estos son torsos de figuras esquematizadas y geometrizadas. Yo parto de la idea de que el Greco era digamos, el manierista más genuino que ha dado la historia, y entonces él, precisamente, lo que hace son elevaciones de santos y de grandes personajes que miran hacia la gloria para exaltar a esos personajes, y que levantan los brazos al cielo.
Entonces, estos torsos parten de esa idea. Alargamiento por un lado, dinámica porque tienen inclinaciones que no son nunca verticales y sobre todo una especie de algo que representa brazos que están precisamente lanzando su mirada o su ascensión hacia el cielo, hacia la gloria celestial. La escultura está colocada frente a la entrada principal del Museo del Greco, al lado mismo del Parque del Tránsito, y va a permanecer aquí algunos meses y luego, posteriormente, se va a trasladar a la parte alta de la calle de la Cuesta de Carlos V, frente a la entrada a la Biblioteca Regional. Perfecto. Bueno, pues otro de los puntos de interés que nos deja este 7 de abril de 2014, fecha conmemorativa del fallecimiento del Greco. Seguimos escuchando sonido ambiente de la Catedral Primada de Toledo y concretamente las imágenes que nos ofrecen nuestros compañeros de Canal Diocesano. Pues estamos ahora viendo un coro magnífico, yo creo que mejor que yo lo podría contar Alexis, porque ha estado en esa catedral muchas veces y seguro que en ese coro también has estado cantando, ¿no, Alexis? El coro de Covarrubias, famoso. Además es curioso, en alguna ocasión sí que lo he comentado contigo, con amigos en general, que cuando era seminarista casi estaba ahí por obligación, porque estaba en la coral y entonces tenías que ir a cantar sí o sí, y que ahora que ya, entre comillas, no es que no pueda entrar, pero ya no tengo esa inminencia, por así decir, ahora se echa de menos. Esto suele pasar. Sí. Esto suele pasar. Además es un lugar, desde fuera parece un tanto frío, puede parecer, con tanta escultura, con la balaustrada que tiene, con todas esas columnas, pero cuando uno está dentro es una especie de pequeño nido en el que, si uno quiere, desde ahí se puede vivir la misa de forma, voy a decir, excepcional, porque tienes justo enfrente la mirada, no se te puede ir, bueno, estamos hablando en la catedral que la mirada se te va a cualquier piedra. Sí, claro, sí. Pero estando ahí en el coro, aunque no quieras, la mirada se te va al frente, se te va al altar, se te va a lo principal, a la esencia de la Eucaristía. Hablaremos ahora de qué es lo que significa una misa de Requiem desde el punto de vista litúrgico, pero ya que que tenemos soporte musical, pues tiro de Alfonso como musicólogo. Ya decíamos que hoy se ha elegido para esta celebración eucarística la misa de Requiem de Cristóbal de Morales, dirigida por Michael Nunn con un grupo que él formó en 2001 llamado Ensemble Plus Ultra. Cuéntame un poco, musicalmente, qué significa Cristóbal de Morales y qué significa esta misa de Requiem, porque creo que tuvo dos, ¿no? Que compuso dos misas. Sí, compuso dos misas. Compuso una primera a 5 voces, que es la que estamos oyendo, y que, bueno, pues hay constancia de que se publicó en 1544 en el primer libro de misas que se publica de Cristóbal Morales. Y hay constancia de que se pudo dirigirlo el propio Cristóbal Morales en su estancia en Roma, en la Basílica de San Pedro, en el funeral de Isabel de Portugal, la esposa del emperador Carlos V. Y bueno, pues una de las cosas, esa es la primera de las misas. Luego hizo una segunda misa a 4 voces posterior, y una de las cosas que estoy viendo en las imágenes que me encanta es que estoy viendo unos instrumentos renacentistas que están acompañando al coro, y me imagino que será una adaptación que haya hecho el propio musicólogo, porque bueno, pues las misas del Renacimiento eran a capela. Era polifonía, ¿no? Exactamente. No se utilizaban instrumentos. Pero además lo ha hecho muy bien porque ha utilizado, y así lo están haciendo, pues estoy viendo sacabuches, que son los, digamos, los abuelos de los actuales trombones. Ah, bien. Y chirimías, que, bueno, pues son los antecedentes de la dulzaina o el oboe actual en la orquesta moderna, ¿no? Por lo tanto, pues más brillantez, más elocuencia, más música brillante. Entonces, perdona que te interrumpa, ¿Sí? Para que nos hagamos una idea. Cuando Cristóbal de Morales compone esta misa, está concebida para polifonía única y exclusivamente, no hay instrumentación, ¿no? Sí, exacto. Sí, la instrumentación, yo me imagino que Michael Nunn, pues como hace, por ejemplo, Jordi Sabal en muchas de las obras que monta de música del Renacimiento, pues ha incluido esas sonoridades que amplifican o que mejoran o que dan esa grandeza, que apoyando a las voces.
Cuius filium mortum fuis et resurrexisse fides nostra fatemptur, concede propitius ut hoc mysterio famulus tuis domenicos, qui in illo dormivit, per illum resurgere letetur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Alexis, en este momento, ¿en qué punto estamos de...? Bueno, me acaban de decirme el dato. Más claro, agua. En la lectura. Sí, estamos hablando de una misa de Requiem y yo no sé si hay diferencias o particularidades de una misa de Requiem con respecto a una misa al uso, como se suele decir. Diferencias, vamos a ver cómo te explicaría. En cuanto a las palabras, lógicamente sí. En cuanto al esquema, no. El rito que se está usando es el rito romano, el actual, desde el Concilio Vaticano II. No se está usando. Yo en un primer momento pensé que, tratándose del acontecimiento y de la época en la que vive el Greco, podría haberse usado la misa de San Pío V. Pero bueno, hay ciertas reticencias de cara a esa misa, que además ni siquiera habría sido la misa de San Pío V, podría haber sido la misa gregoriana propiamente, que es la versión anterior. Pero en la celebración esta se está usando el rito romano normal, corriente y moliente. La diferencia es en la palabra. Cuando la misa tiene una dedicación, por así decir, se ofrece por algo, se ofrece para algo, y entonces ese algo es lo que se nombra. Entonces la diferencia es en la palabra. En lo que es el esquema como tal sigue siendo el mismo. Las partes de la misa son las mismas. Las partes de la misa son invariables, sabiendo que en la misa hay una serie de partes que si se quiere se pueden hacer, si no se quiere no se pueden hacer. Dentro de la misa de Requiem, lógicamente es de difuntos. Entonces no va a haber nunca nada de glorificación como es en la misa del domingo, del domingo siempre y cuando no sean tiempos litúrgicos extra, voy a decir. Hay un momento en el que se dice el Gloria o se canta el Gloria. En la de Requiem evidentemente que no, como algún otro momento, como pueden ser aleluyas, etcétera. A no ser que fuera el tiempo de Pascua, pero aún así el Gloria en concreto o partes de glorificación en la misa de Requiem se omiten. Bueno, vamos a recuperar este sonido porque yo creo que merece la pena escuchar. Alfonso, polifonía, estoy viendo hombres y mujeres hoy, ¿sí? Con el ensemble Plus Ultra. En la época de Cristóbal de Morales, mujeres me imagino que no. Mujeres, las voces agudas estarían realizadas por hombres. Ajá. Sí. Mujeres en la época, no, en las misas no veríamos. Lo que sí quiero destacar de la polifonía, una de las cosas destacadas, y como lo hemos estado viendo, había dos tendencias o dos formas de hacer polifonía. Una era lo que se llama contrapunto imitativo y otro la homofonía. El contrapunto
ahora explica. Porque claro, para los expertos está muy bien, muy pero... Bien. Lo que estábamos oyendo ahora, sobre todo con que se juega mucho, es con el contrapunto imitativo, que viene a ser, las voces se están contestando. Es como un diálogo entre las voces, donde una voz aguda dice una cosa y contesta una voz grave. Incluso pueden contestarse en eco, es decir, repetir lo mismo. Sin llegar a justaponer muchas veces el texto, distintos ¿Puede textos. ser un canon? Bueno, sí, es que el canon es un contrapunto imitativo, perfecto. Bien. Pues esa es la técnica de contrapunto imitativo. El problema que tiene el contrapunto es que si en algunas veces se hacía un exceso de contrapunto y se podía ver cómo había voces que estaban pronunciando distinto texto. Y eso en el Concilio de Trento es una de las cosas que la Iglesia establece como premisa, ¿no? De que se haga un contrapunto imitativo sin justaponer textos y sencillo, con el fin de poder entender perfectamente el texto litúrgico. La homofonía es una polifonía en la que todas las voces van al mismo ritmo y es esa polifonía elocuente de coro donde se entiende perfectamente el texto y no hay ese juego imitativo. Perfecto. Ven ustedes lo que estamos aprendiendo y esto no ha hecho más que empezar. Son las 12:25 de la mañana y en la radio de Castilla-La Mancha estamos transmitiendo en directo la misa de Requiem de Cristóbal de Morales desde la Catedral Prima de Toledo con motivo del 4º centenario de la muerte del Greco. Y tenemos aquí muy calladito a José Redondo, que le presentábamos al principio del programa como experto en el Greco y también como conservador del Museo del Greco y del Museo Sefardí. Un par de preguntas así para empezar. ¿Está recogido en fuentes históricas, bibliográficas, el momento del fallecimiento del Greco? Pues sí, efectivamente conservamos la partida de defunción del pintor en el archivo de la parroquia, de su parroquia, que era precisamente Santo Tomé, la parroquia para la cual había pintado en la década de 1580 su obra maestra, El entierro del Señor de Orgaz, y la voy a leer porque es muy breve, y dice esa partida de defunción: en 7 del mes de abril falleció Dominico Greco, no hizo testamento, recibió los sacramentos, enterróse en Santo Domingo el Antiguo, dio velas. Bueno, escueta. Algunas cosas que me sorprenden. ¿Esto de dio velas? Dio velas, sí, eso era muy... las velas eran un instrumento, bueno, un elemento litúrgico caro. Ah, vale. Y que se regalaba a la parroquia precisamente para utilizarse, ¿no? en los hechos litúrgicos. Y luego, no sabemos de qué murió. Lo que sí sabemos es que hay un documento anterior que se conserva en el Archivo Histórico Provincial, también lo he traído porque me parece interesante, porque está escrito por el propio Greco, data del 31 de marzo, es decir, 15 días antes de su fallecimiento. El Greco estaba en la cama, enfermo ya. Dice ese documento: yo, Dominico Teotocópuli, pintor vecino de esta ciudad de Toledo, estando echado en una cama enfermo de enfermedad que Dios nuestro Señor fue servido darme. Esta mañana, en el programa de nuestros compañeros de En Camisa de 11 Varas, he escuchado que alguien decía, y yo creo que se recoge en la prensa diaria, algún periódico diario de la jornada de hoy, que el Greco podría haber muerto de lo que hoy se conoce como ictus. Pero en la época, claro, pues enfermo de enfermedad, como muy bien decía, ¿no? Porque sí, no se sabría... Sí. En ese documento, lo que él muere sin hacer testamento, declara heredero universal a su hijo, a Jorge Manuel. En este documento del 31 de marzo es importante porque es el primer y la única vez que se cita a la madre de su hijo, a la anónima Jerónima de las Cuevas, que es un auténtico misterio, porque aparece únicamente en este documento, no sabemos nada más de esta señora, y luego declara como albaceas testamentarios, es decir, para redactar el testamento a posteriori de la muerte del pintor, a su propio hijo, a Jorge Manuel, y luego al principal amigo del pintor, que fue Luis de Castilla, que esta es una figura histórica fundamental para el Greco, y que Luis de Castilla es hijo del que era deán de la Catedral de Toledo, Diego de Castilla. Y esta amistad, él había conocido a Luis de Castilla en Roma, en los años romanos del Greco, coinciden el Greco y Luis de Castilla, y precisamente de esta amistad surgirá el viaje del Greco a España y su asentamiento en Toledo. Los primeros encargos que recibe el Greco en Toledo se deben precisamente a esta amistad con los Castilla.
Bueno, pues vamos conociendo poco a poco curiosidades, anécdotas y datos y hechos históricos, no solo sobre la figura del Greco, sino bueno, pues todo lo que está rodeando a esta misa de Requiem de Cristóbal de Morales que estamos retransmitiendo en la radio de Castilla-La Mancha desde la Catedral Primada de Toledo. El Greco, José, ¿habría visitado con asiduidad la catedral? Pues... hombre, yo me imagino que sí. Hombre, estando en Toledo. Sobre todo para ver una de sus obras, precisamente el expolio. Lo que pasa es que no estamos, o sea, vamos a ver, no tenemos documentado visitas, porque el Greco tenemos un problema, y es que tenemos muy poca documentación respecto a su vida cotidiana. Por ejemplo, bueno, fue párroco de Santo Tomé, pero la documentación no nos dice que participara, digamos, de la vida religiosa de la parroquia. Por ejemplo, no formó parte de ninguna cofradía, ni penitencial, ni de gloria. Por ejemplo, su hijo sí. Su hijo sabemos que fue cofrade de la Cofradía del Santísimo Sacramento. El Greco parece que siempre se quedó un poco como aislado, ¿no? Tenía sus grandes amigos, Antonio de Covarrubia, Luis de Castilla, pero digamos que no se... bueno, no se rodeó... No comulgaba mucho, por utilizarla tampoco. No, de la sociedad toledana, digamos, ¿no? Pues, hombre, me sorprende mucho este dato, porque estamos hablando de una época, porque él llega a Toledo en 1577. Estamos hablando de un momento en el que Toledo, bueno, pues... la religiosidad, yo qué sé, se respira por cada rincón de la ciudad. Había muchísimas iglesias, muchísimos conventos. Sí, no, y él es un hombre de su época, es un hombre de la Contrarreforma y tuvo que ser un hombre religioso. Digamos, en la historiografía del Greco se ha pasado un poco a las antípodas. En 1900, cuando se recupera su figura y sus estudios, sobre todo por la generación del 98 y por la gran figura que es el recuperador de la figura del Greco, que es Manuel Bartolomé Cosío, que es quien realiza en 1908 su primer catálogo razonado. Manuel Bartolomé Cosío identifica al Greco como alma de Castilla. O sea, el Greco sería el representante en pintura del misticismo, de la corriente mística española, que bueno, pues de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz. Y luego en los últimos estudios, por ejemplo, el actual comisario de la exposición que tenemos en Santa Cruz, maravillosa, del Griego de Toledo, que es el catedrático de Historia del Arte, Fernando Marías, pues un poco está en el otro extremo de explicación de su figura, que lo considera como un intelectual, sobre todo como una figura muy influenciada por un movimiento filosófico que es el neoplatonismo, y donde, digamos, la parte religiosa, la parte mística, pues quedaría en un aspecto secundario, ¿no? Ajá. Me imagino, Alexis, corrígeme si me equivoco, que creo que se va a leer el Evangelio ahora mismo. Sí, llevan el Evangeliario en procesión desde el altar hasta el lugar en el que se va a proclamar. El Señor esté con vosotros. Y creo, creo, ¿no? Porque lo estoy viendo y así se nos ha dado a conocer que el arzobispo, en este caso el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, viste... no viste una casulla y una mitra al uso. El color negro vemos que predomina. ¿Tiene algún simbolismo, me imagino, que estamos hablando de una misa de Requiem? Evidentemente que sí. Parece un anacronismo, o sea, desde el Concilio Vaticano II, o mejor dicho, desde antes, desde Trento, hay varios colores litúrgicos que expresan lo que se está celebrando. En Trento, por ejemplo, admite los 4 que conocemos ahora mismo, que son los del Vaticano II, el blanco, verde, morado y rojo. Pero anteriormente estaba, por ejemplo, el rosa, que era un color de alegría, de fiesta, el azul, que era el color de la Virgen María, el negro, que el negro se usaba Viernes Santo por la muerte del Señor y en las misas de difuntos. Por eso es que hoy visten estas casullas y dalmáticas. No solamente el arzobispo, algún concelebrante también lleva la típica casulla de color negro. Quizá desde televisión no se pueda ver del todo negro porque llevan mucho bordado en oro. No sé si es bordado a mano, a máquina, o el falso que suele haber ahora, por ejemplo. Si en los próximos días de Semana Santa hay gente que viaja a Andalucía, a Sevilla, por ejemplo, los famosos
trajes, la vestimenta de las imágenes, de Cristos, vírgenes, etcétera, muchas de ellas suelen hacerse a modo de silueta. Se tiene un paño con un dibujo, con una flor, tal. Entonces eso es lo que se borda y esa silueta es la que se pega. Entonces la hechura como tal yo la desconozco. Estaríamos hablando, de todas formas, disculpa que te interrumpa, estaríamos hablando, según los datos que tenemos, de unas vestimentas del siglo XVII. Ya no sé si son originales o se han hecho ex profeso a modo de réplica de las que se utilizaban en la época. Yo creo, según la noticia que yo tengo, yo creo que se han hecho ex profeso para esta ocasión. Ajá. No puedo decir quién, cómo, cuándo, de qué forma, de qué manera, yo no lo sé. Pero la hechura o la traza, por así decir, sí es imitación de la de aquella época. Es lo que nosotros solemos llamar casulla de guitarra, que ya apenas se usa. Era bastante más pesada, más rígida, más fuerte, pero era mucho más cómoda por una cuestión. ¿Por cuál? Porque no tiene la tela, por así decir, termina en el hombro, no cubre el brazo. Entonces te queda todo permite lo que más movilidad, claro, ¿no? Exactamente. Las casullas actuales, las casullas modernas, pues prácticamente es un círculo, un óvalo, por así decir, y con el agujero en medio te lo metes en la cabeza y ya está. Entonces te suele llegar hasta la manga, hasta la muñeca. Eso en alguna ocasión te dificulta, pero estas no, sí son cómodas, aunque tiene el otro contratiempo de que suelen tener más peso. Habitualmente hoy día no se usan porque recuerdan a todo esto, rápido, o sea, solamente por el hecho de verlas automáticamente dices, bueno, Trento. Y como dentro de la Iglesia, en la sociedad en general, Trento tiene un... Tendremos tiempo para hablar de Trento, del Vaticano II, de las diferencias, de lo que supuso, en fin, de todas las novedades que vinieron con los determinados, con los diferentes concilios. Y un apunte nada más antes de marcharnos en directo hasta la catedral para conectar con una de nuestras compañeras. Esta mañana entraba el deán de la catedral, don Juan Sánchez, en directo en los micrófonos de esta casa y apuntaba que estas casullas que se están luciendo hoy, que estamos viendo hoy, se podrán ver en el futuro museo que va a estar ubicado pues en lo que era el antiguo Colegio Infantes, en la Plaza de la Bellota, para todos aquellos que sean de Toledo. Sí, dime. No solamente estas casullas, ese colegio, el antiguo Colegio de Infantes. Los tapices. Exacto. Los tapices que vemos una vez al año en el Corpus. Los ternos, si la gente de Toledo seguramente lo recordará, de Castilla-La Mancha, pues quien lo haya visitado. Quien haya visitado la Catedral de Toledo antes de la reforma de la sacristía, recordarán que en la última habitación del fondo, después de la sacristía del arzobispo, pues ahí había un montón de casullas precisamente. Suelen ser ternos. El terno es la casulla propiamente dicha y se le suele acompañar de la dalmática. La dalmática es más cuadrada, más recta. ¿Explicamos lo que es la dalmática? Para... Lo que tú quieras. Sí, por favor. Pues bueno, espera un momentito. Es que tenemos pendiente una compañera que nos está pidiendo paso desde hace algunos minutos. Pilar Valero, en directo desde la Catedral Primada. Buenos días. Buenos días, María José. Por cierto, que os estaba oyendo y quería solamente hacer un apunte. Me acaban de chivar que los bordados que porta en la casulla y la mitra el arzobispo de Toledo son de la fábrica de Molero del siglo XVIII, al parecer. Efectivamente, el deán de la catedral comentaba esta mañana la apertura. Tú decías en un futuro inmediato, yo te diría casi muy cercano, este mismo verano, de ese museo de tapices y de textiles que va a abrir la Catedral Primada y en la que podamos ver ropajes desde el siglo incluso XIII, XIV, XV y los que estamos viendo hoy en esta ceremonia. Nos encontramos, por cierto, en uno de los momentos más importantes, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, y hasta el momento hemos podido oír la música, que es uno de los platos fuertes de esta misa requiem del grupo Ensemble Plus Ultra, que sabéis que ha creado expresamente Michael Nunn, el compositor australiano, para fundamentalmente interpretar música litúrgica española. Otra cuestión es que está acompañado, y eso lo queríamos apuntar, por la Escola Antigua Cantollano, que dirige Juan Carlos Asensio. En cuanto concluya la lectura del Evangelio, momento cumbre,
homilía a cargo del arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez. Perfecto, pues esto es lo que está pasando a las 12:38 en la Catedral Primada. Pilar Valero, te dejamos que sigas pendiente, muy pendiente, la homilía de don Braulio y en cuanto tengas algo que contarnos nos pides paso, ¿de acuerdo? Pues la oiremos atentamente y sobre todo luego ya tendremos ocasión, la desgranaremos. Un saludo. Perfecto, gracias, buenos días. ¿Os parece si dejamos un poquito sonido ambiente, ver qué es lo que está diciendo don Braulio Rodríguez? Celestiales. Solo Dios es bueno. Por eso, con el Salmo reconocemos: abre tú la mano y sacia de favores a este nuestro hermano Doménicos. Sí, tú lo sabes. Hemos muerto con Cristo y mientras vivimos aquí llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Quisiéramos que vivieras ya en plenitud, puesto que todos los bautizados hemos resucitado con Cristo en esa iluminación bautismal y en la crismación del Santo Espíritu. Pedimos que vivas en Él, que subas con Él, para que la serpiente no encuentre ya tu talón para morderlo. Que tú descanses en Dios y contemples su felicidad, que es en efecto algo digno de ser celebrado, algo que llena de felicidad y de tranquilidad. Esa paz y certeza en estar con Cristo resucitado experimentaron los dos discípulos de Maús, a pesar de su decepción y frustración, porque ya estaban en el día tercero y todo parecía acabado. Esa paz y alegría de Cristo resucitado la oíste sin duda, querido Doménicos, cantar en tu Creta natal, cuando se celebrara la liturgia pascual, tal vez en esa forma de la divina liturgia de San Juan Crisóstomo. Esa alegría pascual repetida como saludo: Christos aniste, alezos aniste. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado, te hizo comprender que semejante alegría no solo acompañó a Cristo en su humanidad glorificada, sino que desde Él alcanza ya a los que le siguen. Comprendiste que Cristo acompaña a mujeres y hombres como a los de Maús, tras su anástasis resurrección, para que los humanos vean la gloria de la resurrección y no se dejen vencer por el maligno, que es mentiroso, aún en la peripecia vital de cada uno de nosotros. Hermano Doménicos, en tus obras pictóricas nos dejas ver cómo la luz pascual acompaña a los que son miembros del cuerpo de Cristo, discípulos que caminan con dificultad, pero con energía en la búsqueda de la felicidad que llena el corazón. Sin duda tú también experimentaste la debilidad, las limitaciones, y habrás orado en ocasiones: Señor, te he llamado, ven deprisa, porque sabías de la cercanía de Jesús cuando estamos en la tribulación, porque la tribulación de la Iglesia, palabras que es tu cuerpo, de la homilía del arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, en directo a las 12:42 de la tarde, y aquí en la radio de Castilla-La Mancha, en esta transmisión en directo, pues con motivo del 4º centenario del fallecimiento del Greco. Alexis, se nos había quedado pendiente algo, porque nos pedía pasar nuestra compañera Pilar, y no recuerdo qué. Ah, las dalmáticas, gracias, José. Puedes decirlo en voz alta, ¿eh? No pasa nada. Las dalmáticas. Te pedía yo, efectivamente, te pedía yo que nos explicaras qué es una dalmática para que todos sepamos de qué estamos hablando. Diría, sí, para que la gente nos entienda, diría la prima de la casulla. Bien. A ver, sí, no. Cualquier persona que nos esté escuchando y sepa un poquitín, sean de los que frecuentan la misa, automáticamente sabrá que es quien no. Pues bueno, es una vestimenta que se pone en último lugar, es lo que más se ve, lo del colorín. En el cura habitualmente
es semirredonda o medio redondeada, o en este caso concreto, que es tipo de guitarra, porque si la ves colgada, pues parece el cuerpo de una guitarra, no es tan acentuada, pero bueno, esa es la casulla. Entonces representa la dignidad. La dalmática, decía antes, está cortada prácticamente con escuadra y cartabón, es recta y suelen usarla. Además, mira, antes citábamos también Trento, y en Sevilla, por ejemplo, hubo una polémica bastante notable, hasta el punto de reflejarse, sobre quién podía usar la dalmática. Últimamente o recientemente la dalmática de manera principal la suelen usar los asistentes, los ayudantes, mejor dicho, a la Eucaristía, al altar durante la misa, que aquí en esta celebración son los diáconos, los casi curas, que les falta pues poco tiempo para ser ordenados sacerdotes en el verano o el año que viene a más tardar. Pero en muchos otros lugares, por ejemplo, como comentaba antes, de la semana que viene, quien baje a Sevilla, muchísimos acólitos, el acólito es el monaguillo, muchísimos ayudantes en las procesiones de Semana Santa de Sevilla, la famosa madrugada, pues hay mucha gente que saca esta prenda que es pues pareja o va a la par de la casulla. ¿Hoy es el Día de la Caridad? No. ¿No es el Día de la Caridad? No, el Día de la Caridad... Tenía yo... es que estoy leyendo algunos teletipos y hacía referencia a alguno de los protagonistas que nos está dejando la jornada a el día de hoy, 7 de abril, como Día de la Caridad. Jueves Santo. Bueno, pues hablaremos del Jueves Santo también como Día de la Caridad, porque José Redondo en el Greco pinta una Virgen de la Caridad, ¿no? Que creo que está en Illescas. Puede ser, ¿no? Efectivamente, pinta una Virgen y pinta más cosas. Bueno, sí, claro, lógicamente. Sí. En 1603, los administradores del Hospital de la Caridad le encargan la decoración el retablo principal y, digamos, los retablos laterales. Y el Greco ahí idea un proyecto decorativo. Hay que decir que el Greco no solamente realizaba cuadros, sino que diseñaba, digamos, grandes proyectos decorativos, conjuntos, donde te diseñaba, pues eso, desde una pintura, pero también el color de las paredes. Y entonces, este es el caso de la Caridad de Illescas. La desgracia es que actualmente conservamos las pinturas, pero no se conserva ese proyecto decorativo. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, ese proyecto tuvo dos importantes aspectos innovadores. Uno, que era la ubicación de las pinturas. Las pinturas ahí estaban ubicadas en el techo, son óleos sobre lienzo, pero los lienzos estaban insertados en el techo, que es un tipo de decoración típicamente veneciano, lo que los italianos denominan quadri riportati, que era un tipo de decoración mural, digamos, mucho más barato que la decoración de los grandes frescos, de la pintura al fresco. La técnica de pintura al fresco siempre ha sido, era carísima, y además necesitaba pintores que supieran perfectamente manejar esta técnica, no tan complicada. ¿Era el caso del Greco? No, el Greco, curiosamente, es un pintor que se forma en Italia, pero no aprende a pintar al fresco. Sabes que cuando hablabas de esa tendencia italiana... lo que sí trae es, él aprende a pintar a la veneciana, frente a lo toscano, por eso va a criticar a Miguel Ángel. Sí, porque él decía, perdona que te interrumpa, ayer leía, entre la muchísima documentación que he leído estos días, él decía que era un gran dibujante, pero no era un buen pintor. Sí, Miguel Ángel. Él dice concretamente, por ejemplo, en el año 1611, el suegro de Velázquez, Francisco Pacheco, que es un gran teórico del arte, del barroco español, muy mal pintor, pero bueno, muy buen maestro, que es lo que, claro, que es lo importante, ¿no? En este caso, muy mal pintor porque, bueno, es muy mediocre. Pero en 1611 viaja a Madrid y se pasa por Toledo y visita al Greco. Y entonces lo señala en su tratado y dice, claro, Pacheco debió quedarse con la boca abierta y con los ojos saliéndose de la órbita, como en los dibujos, ante la frase esa lapidaria del Greco de que Miguel Ángel fue un pobre hombre que no supo pintar. Y en realidad, ante Miguel Ángel, el Greco, sintió una especie de admiración esquizofrénica, porque por un lado lo admiró tremendamente. Por ejemplo, yo invito a la gente que vaya a visitar la exposición actualmente en el Museo de Santa Cruz. Hay obras
como por ejemplo el maravilloso San Sebastián, que ha venido de la Catedral de Palencia, que es una obra enteramente influenciada por Miguel Ángel. O sea, el San Sebastián es un desnudo de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. O sea, ahí está la influencia de Miguel Ángel. Lo que pasa que lo que no le convencía al Greco de Miguel Ángel era un toscano, y los toscanos daban prioridad al dibujo, a la línea, y el Greco es un veneciano, el Greco es un hijo adoptivo, digamos, espiritual de Tiziano. Y Tiziano, Veronés, Tintoretto, todos los grandes pintores venecianos ponían lo más importante para la pintura, y el recurso expresivo más importante era la mancha de color. Que esto es lo que precisamente adopta el Greco. Y luego, respecto a que nos hemos ido un poco, volviendo otra vez al proyecto decorativo de Illescas, aparte de insertar estas pinturas en el techo, otro aspecto muy importante y que hoy no podemos ver, desgraciadamente, es que concibió el Greco era griego, y tuvo muchos elementos bizantinos, sobre todo a partir de, él, digamos, vuelve los ojos a su pasado bizantino, pues ya una vez en su madurez, ¿no? Al principio de su juventud, de su formación, como todo joven seguramente rebelde, rechaza sus orígenes, pero luego vuelve y ve que son recursos también expresivos muy, muy válidos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la Caridad de Illescas sabemos por la documentación que las pinturas estaban como insertas dentro de todo un conjunto de decoración dorada, de un dorado mate que debió ser espectacular, muy de icono bizantino precisamente, y en este color dorado precisamente se han basado en la exposición del Museo de Santa Cruz para pintar las paredes en un dorado mate. Ese dorado mate de las paredes que ha llamado tanto guiño, ¿no? La atención, precisamente procede, es un pequeño homenaje a ese proyecto decorativo de Illescas. Interesante, muy interesante. Vamos a escuchar qué es lo que está pasando ahora mismo en la Catedral Primada de Toledo. Hermanos, oremos para que descubramos los fundamentos de nuestra esperanza y poder confiar en las manos del Padre a los difuntos que recordamos, especialmente a nuestro hermano Doménicos, al conmemorar este aniversario de su muerte. Para que toda la familia santa de Dios viva en la esperanza de la futura resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que manifieste a todos los pueblos la promesa de la vida eterna. Parece que hay una confabulación para que no podamos escuchar como Dios manda a ese Ensemble Plus Ultra dirigido por Michael Nunn. Bueno, mientras tanto continuamos. Bueno, pues continuamos conociendo detalles, continuamos y además, bueno, vemos a través de los diferentes planos y las diferentes ocasiones que nos están pasando los realizadores a través de la señal de televisión, vemos que autoridades, no falta prácticamente nadie. Yo así hago un recuento y no veo a todos los que tienen que estar. Me imagino, no hemos podido tener planos de lo que son las naves de la catedral, pero yo me imagino que, claro, una misa como esta, en un día como hoy y fiesta local en Toledo, pues la catedral tiene que estar. A ver si luego podemos preguntarles a nuestras compañeras Carmen y Pilar, porque me imagino que la catedral estará, bueno, pues a rebosar, estará repleta. Volvemos a hablar, tendremos tiempo, José, para hablar de los Grecos, de la obra del Greco en Castilla-La Mancha, porque claro, antes del cuarto centenario era Toledo el Greco, algo de Illescas y poco más, pero yo no tenía ni idea de que había presencia de la obra del Greco en algunos puntos de Castilla-La Mancha. Pero nos vamos a situar, si os parece, ya que estamos en la catedral, bajamos los escalones del presbiterio, abandonamos la capilla, si os parece, y nos vamos hasta la sacristía. A no ser... No, es que pensaba que iba a haber una interpretación musical para preguntarle algunas cosas que tengo pendientes a Alfonso. Pero nos vamos hasta la sacristía, una sacristía que se inaugura hace bien poquito, precisamente... ¡Ay, sí! Esto es... Sí, pues vamos a escuchar.
11:54 de la mañana y continuamos en directo en la radio de Castilla-La Mancha, transmitiendo desde la Catedral Prima de Toledo esta misa de Requiem Cristóbal de Morales con motivo del 4º centenario del fallecimiento del Greco. Continúan cantando, interpretando esta misa, dirigido el ensemble Plus Ultra por Michael Nunn. Y este es el momento, yo creo, sobre este sonido tan especial y tan espectacular, Alfonso, hablar pues un poco del desarrollo musical que experimenta la música en el Renacimiento. No sé si supone pues algo especial o es una evolución, como hasta ese momento se había. La música en el Renacimiento es el desarrollo fundamentalmente de la polifonía, una polifonía exquisita que se inicia en el siglo X-XI, en la Edad Media, con los primeros organum, que son a partir de un cantus firmus, es decir, un canto gregoriano original. Se empiezan a añadir voces a cuartas, a quintas, que quiere decir 4 notas por debajo o por encima de la nota original. Y así se llega al Renacimiento y donde la polifonía explota, o sea, es el momento de máximo desarrollo de la polifonía. Y además, la polifonía en España tenemos el honor de tener a los mejores polifonistas, o podemos decir que es el siglo de oro o el momento de oro de la polifonía española. Entre ellos, Cristóbal Morales, Francisco Guerrero, que es alumno de Cristóbal Morales, y Tomás Luis de Vitoria, que además es coetáneo con el Greco. Y bueno, pues todos ellos desarrollan sobre todo su trabajo dentro del ámbito eclesiástico. La música es fundamental dentro de la Iglesia. San Agustín decía que rezar cantando era rezar 2 veces. Sí, señor. Y partiendo de esa premisa de San Agustín, podemos entender, por lo tanto, la importancia que tenía la música dentro del rito litúrgico, como estamos viendo ahora en este Requiem, ¿no? Fíjate, has nombrado a Tomás Luis de Vitoria, Cristóbal de Morales y Guerrero. Sí. Los 3 españoles. Sí. Además, en el caso de Cristóbal de Morales, español, y sus primeras ediciones, porque en 1450 Gutenberg inventa la imprenta y posteriormente, en torno al 1500, se empieza a hacer la imprenta musical, se empieza a extender, y eso hace que las obras puedan ser conocidas. Y Cristóbal de Morales se empieza a extender por toda Europa. Sus primeras ediciones son en Lyon, en Nuremberg, y una vez fallecido, es algo muy curioso, su música se empieza a extender por Sudamérica, y también se empieza a existir un gran reclamo por toda Europa, hasta el punto de que imprentas de Alcalá de Henares, de París, etcétera, empiezan a abrirse y empiezan a editar música de Cristóbal de Morales. De hecho, el propio Michael Nunn, en una entrevista, él vino a España porque en Australia él cantaba en una coral y cantaba a Tomás Luis de Vitoria, que es el más conocido fuera. Sí. Vino buscando Tomás Luis de Vitoria y en el 81 llegó a Toledo y se encontró con Cristóbal de Morales, que Cristóbal Morales lo que tiene además la fortuna de haber iniciado su carrera en Andalucía, donde en ese momento era un periodo glorioso después de la conquista de Granada. Viaja a Roma. Mira qué plano más bonito, ya no lo vas a ver, pero había lo que eran las partituras que te hubiera encantado verlo. Incluso las podías haber leído perfectamente aquí con nosotros. Sí. Precisamente Michael Nunn decía esto que tú dices, ¿no? He leído yo alguna entrevista en la que hacía referencia a eso. Yo vine aquí buscando a Tomás Luis de Vitoria, me encontré con Cristóbal de Morales y dije, madre mía, ¿qué es esto? Claro, ¿qué es esto? Cristóbal de Morales, la terna está clara, esos 3 compositores que hemos hablado serían los más reconocidos, pero podríamos decir muchos más, y sobre todo en torno a la Catedral de Sevilla y de Toledo, por la importancia que tenían dichas catedrales. Pero en el caso de Cristóbal de Morales nos encontramos algo muy importante, y es que partió de Andalucía, estuvo en Roma, volvió a España, pasó por Ávila, Plasencia, y su formación es exquisita, conoce las técnicas, las últimas técnicas compositivas, y a la vez adapta esas técnicas compositivas más desarrolladas a buscar esa música que intenta elevar el alma, que intenta transmitir lo que realmente busca, con esa frase que decíamos San Agustín, la música religiosa, ¿no? Que es rezar, es un rezo. Desde el canto gregoriano, que es el inicio de la polifonía, el canto gregoriano es un rezo cantado. Y hemos visto además ahí una secuencia donde estaban cantando de forma monódica, y a partir de ahí esa polifonía, que en Morales, pues bueno, ya es una polifonía como la del Renacimiento, exquisita. Alexis, ¿estamos ahora en qué parte de la celebración? En el ofertorio todavía. En el ofertorio. Sí. Además, voy a hacer un pequeño comentario claro. a colación de esto que estamos hablando, porque a mí me pasó
proceso... Os podéis interrumpir y podéis... El proceso inverso, además de forma muy curiosa, porque yo la polifonía, bueno, en el seminario ya estudiábamos algo y tal, pero la descubrí por un extranjero. ¿Ah, sí? Por Palestrina. Ah, bueno. Del Claro. cual después llegamos a Tomás Luis de Victoria, Cabezón, por ejemplo, también, que era famosísimo, a mí me encantaba mucho en el seminario el martes santo por la noche, que cantábamos el Judas Mercator, más solamente por hombres, allí del el martes o el lunes, no me acuerdo, el Cristo que sale de San Andrés. Que salía por detrás. además es un momento, Claro, yo he estado esa noche y es un momento muy, muy especial, muy bonito. Y después de este ya Guerrero hasta Morales, o sea, yo he hecho el proceso inverso. Ah, mira. Y además Palestrina, que no lo hemos nombrado, al ser pues igual estamos hablando de la polifonía del siglo XV a prácticamente siglo XVII, que bueno, yo recomiendo oírla porque es una música que transmite paz. Yo creo que lo definiría como eso. A lo mejor es una tontería lo que te voy a preguntar, pero bueno, como lo hago desde el más absoluto desconocimiento, se me perdona. ¿Qué diferencia hay entre esta polifonía? Recordamos que estamos escuchando con instrumentación, pero que la original era sin instrumentación, era a capela. ¿Qué diferencia hay entre eso y el gregoriano? El gregoriano no es polifónico, es monódico. O sea, una de las premisas del canto gregoriano es un canto monódico, por lo tanto a una sola voz. Quiere decir, puede haber una congregación de 30 monjes, pero todos están cantando a la misma vez la misma nota. Solo hay una nota. Con dos personas ya podemos hacer polifonía y no hace falta 30. Si yo canto un do y la otra persona está haciendo un mi, ya estamos haciendo polifonía, es decir, dos notas distintas a la vez. Y el gregoriano es monódico, pero del gregoriano parte la polifonía. Parte en ese siglo X-XI con lo que se conoce como organum, que viene a ser eso. A partir de un canto gregoriano monódico se añade una segunda voz, se empieza a jugar y se ve que a los oídos gusta. Y entonces, a partir de ahí ya, la escalada y el juego de la polifonía cada vez más complicada, el contrapunto imitativo que hemos hablado, etcétera, etcétera. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Vive el Greco en la radio de Castilla-La Mancha. Estás escuchando la radio de Castilla-La Mancha en Toledo. 18 concursantes en busca de un puesto en la final. 18 toreros persiguiendo un sueño. Desde el Coso de Illescas, 3 aspirantes frente a 6 novillos. Y solo uno de ellos continuará su aventura cada domingo a las 6 de la tarde en Soy Novillero. Castilla-La Mancha engancha. La mejor información agraria está en la radio de Castilla-La Mancha. La calidad este año en la mayoría de las zonas vitícolas va a ser muy buena. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, te esperamos a pie de campo, con el mejor análisis, el repaso a las lonjas, el calendario de subvenciones, la política agraria, todo lo que necesitas saber para estar al día, a pie de campo. La radio de Castilla-La Mancha engancha. Solo las imágenes, solo los hechos, porque la verdad se cuenta sin palabras. Los domingos a las 3 de la tarde, El Radar, en la televisión de Castilla-La Mancha. La radio de Castilla-La Mancha, Toledo. Sigue el año del Greco en la radio de Castilla-La Mancha. Pues aquí continuamos, 1:04 de la tarde, en directo desde la Catedral Prima de Toledo, transmitiendo pues para todos ustedes esta misa de Requiem de Cristóbal de Morales con motivo del 4º centenario del fallecimiento del Greco. Y bien acompañada estoy hoy, sobre todo doy el dato por si hay alguien que se ha incorporado ahora mismo a la emisión de este programa. Me acompaña José Redondo, experto en el Greco y conservador del Museo del Greco y del Museo Sefardí, Alexis Herbás, sacerdote, y Alfonso Fernández Pérez, músico.
musicólogo. Y volvemos a escuchar pues este ensemble Plus Ultra, dirigidos por Michael Nunn, además una formación que él creara en 2001. Vamos a recuperar ese sonido. Estamos ahora mismo en el Santo, ¿no? En el Santo, que es el momento previo, en el Agios, que se decía antes en griego, Agios o Thanatos, momento previo a la hechura, que en alguna ocasión le hemos comentado, a la hechura de la Eucaristía, voy a decir a la palabra cocinar, al hacer la Eucaristía. El momento de la consagración, que vendrá pues segundos después que terminen de cantar esta pieza del Santus. Alfonso, recuérdame por favor cómo se llaman estos instrumentos, porque me sale una palabra pero estoy convencida de que no es. Pues los instrumentos que están moviendo ahora mismo, que son como trombones, son sacabuches. Sacabuches, ¿ves? Se terminaba igual pero no empezaba de la misma forma. Era un instrumento propio del Renacimiento y muy propio de encontrarle en los pequeños conjuntos instrumentales, porque tiene una sonoridad amplia y entonces se podía tocar tanto fuera como dentro, por la intensidad que tenía. Saco a colación el tema de los instrumentos, aunque ya ha comentado Alfonso hace un buen rato que realmente la misa original de Cristóbal de Morales no tendría instrumentación, porque en la época solamente existía la polifonía a capela, pero saco a relucir los instrumentos para cederle el testigo a José Redondo y que me corrija si me equivoco, pero yo creo que en el Greco, en su iconografía, dentro de la iconografía y dentro de los motivos que utiliza en algunos de sus cuadros, él sí pinta instrumentos musicales, ¿no? Sí, es uno de los elementos que nunca fallan, siempre están presentes en sus rompimientos de gloria. En las composiciones donde se representa, digamos, la parte terrenal y luego un rompimiento de gloria con los coros angelicales, los ángeles precisamente siempre están tocando instrumentos musicales. La Inmaculado Valle, sus anunciaciones, siempre. Hay un autor del siglo XVII que es Giuseppe Martínez, que es un pintor y teórico, que escribió una obra titulada Discursos. Discursos, él tiene un título muy largo. Y concretamente sobre el Greco dice: ganó muchos ducados, pero los empleó, digamos, en cosas como muy superfluas. Entre otras cosas, le encantaba comer escuchando a músicos tocar. O sea, en privado. En privado. Entonces, bueno, sí sabemos, y además su pintura lo demuestra, que fue un gran amante de la música. A pesar de que él decía, según Giuseppe Martínez, yo de música no sé, decía el Greco. Bueno, pero... Bueno, una cosa es que yo no puedo entender de música, pero sé que me gusta escucharla, claro. Precisamente este comentario de Giuseppe Martínez, de que, bueno, Giuseppe Martínez es un hombre del siglo XVII que está muy cercano al tiempo del Greco, entonces seguramente es cierto, ¿no? Esa cita de que comía con músicos, ¿no? O escuchando música. Además, perdón que te interrumpa, pero acorde a eso también es relevante en el sentido de que quien podía disfrutar de esas veladas de música era digamos, la clase privilegiada. Por lo tanto, ese dato quiere decir que el Greco quería, o estaba dentro de esa clase privilegiada, o por lo menos tenía el suficiente dinero para poder ostentar y tener esos músicos que, bueno, era cosa de duques, condes,
quien podía disfrutar de... Porque no había CDs, entonces no podíamos poner los CDs en casa, teníamos que tenerla en directo, y quien podía tener esa música en directo pues era la gente privilegiada, claro. Pues fíjate, cuando hablabas de esa de la utilización del elemento del instrumento musical para, bueno, pues para semejar, o para, más que semejar, para ver cómo digo, pues para en sus pinturas, para decir: hasta aquí es la tierra y a partir de aquí estamos en otro plano, el plano celestial. Claro, uno ve la obra del Greco y ve toda la iconografía, todos los santos, todas las vírgenes, y le cuesta mucho creer que el dato que tú dabas al principio, ¿no? Que no es un hombre que se prodigaba pues en misas, en celebraciones eucarísticas, que no formó parte de ninguna cofradía. Por lo tanto, el conocimiento, ¿cómo llegaría ese conocimiento? Porque claro, uno ve sus cuadros y dices: aquí hay algo más que lo que yo he podido leer en un libro. Bueno, lo que pasa que yo creo que la religiosidad, el aspecto religioso en esa época es que estaba en cualquier momento del día de la vida de una persona. Quiero decir, es que pues seguramente es que no habría ateos, ¿no? En esa sociedad de la contrarreforma. Te interrumpo por esta cuestión, porque en ese momento tenemos que traer a colación a la Inquisición. O sea que... Yo creo, la impresión mía, esto me lo saco yo de la manga, que puede ser completamente errónea, sobre la espiritualidad del Greco. Es verdad que si no está dentro no sale, eso es así. Pero también es verdad que tuvo trato con curas. Ahí, por ejemplo, hablábamos antes de la caridad, de la famosa trifulga, que no le costó la vida, yo que sé por qué. Él además dicen que perdió muchísimo dinero con... Bueno, de hecho, el juicio con los administradores de la Caridad de Illescas es que le arruina. Claro. Porque, bueno, y es que se portaron, la verdad, terroríficamente mal con el propio Greco. Entonces, tener ese trato con curas, viviendo una religiosidad, sería para decir: mira, que sí que yo creo, pero espérate, despacito. Bueno, lo que pasa es que hay como esa imagen de que, como digo, un poco se crea en 1900, esa generación del 98, del Greco espiritual, místico, que estaba siempre pensando, ¿no?, en lo celestial y en lo espiritual, pero luego él, por la documentación que tenemos, era un hombre muy pegado a la tierra y a las cuestiones prácticas de la vida. Por ejemplo, él fue un excelente empresario artístico. Que es una cosa además que la gente lo entiende muy mal y no entiende. Estaría muy bien que explicaras el concepto de empresario artístico en la época del Greco. Sí, no, pues él lo que cree es una auténtica fábrica de hacer cuadros. A partir de la década de 1585, cuando él ya es sabedor de que no se va a sentar en la corte, porque hay que decir que el Greco viene a Toledo de manera accidental, o sea, no estaba en su proyecto artístico. Pensaba quedarse en Madrid, ¿no? Claro, en la corte, claro. Él es un hombre súper ambicioso, entonces él quiere trabajar para la corte, la principal corte en la Europa de la época, que es la de Felipe II, con además todo el gran proyecto de decoración artística del Escorial. Que luego sí terminaría encargándole Felipe II un cuadro, ¿no? Pero sería mucho más tarde. Se lo encarga precisamente en la década de 1580. Lo que pasa es que no le gusta. Es un cuadro, ahí, fíjate, es una cosa muy curiosa, porque el Greco, que es, pues eso, fue un hombre tremendamente comercial, y como digo, a partir de 1585, cuando él decide ya asentarse definitivamente en la ciudad de Toledo, se hace vecino. Hasta entonces había sido estante, es decir, lo cual quiere decir ya que él ya ha decidido quedarse en la ciudad, ¿no? Y entonces comienza a abrir un taller en la casa que tenía alquilada, que era el donde él vivía, en el Palacio del Marqués de Villena, que es un palacio que hoy no existe y que ocupa el actual Paseo del Tránsito, es decir, justo enfrente del Museo del Greco. Todo ese paseo estuvo ahí ocupado por el Palacio del Marqués de Villena. Entonces, tenemos por la documentación como a partir de 1585 él comienza a alquilar al marqués más habitaciones, porque tiene más discípulos, más pintores a su cargo para hacer cuadros. Él va a hacer cuadros como churros. Por eso la gente no entiende que haya diferentes versiones, incluso a veces hasta 50 versiones de una misma composición, de un San Francisco con el hermano León, de un San Pedro en lágrimas. Por eso, por ejemplo, muchos visitantes en el Museo del Greco piensan que son como copias, que no son originales, porque ha visto un apostolado en la catedral, porque ha visto un San Pedro en lágrimas
en Tavera, otro San Pedro en Lágrimas en la Catedral y otro San Pedro en Lágrimas en el Museo del Greco. Pero es que es una manera de trabajar, que es un modo de trabajar claramente que lo aprende en Venecia, en los grandes maestros venecianos tipo Tiziano, que también era una auténtica fábrica, una auténtica industria de hacer cuadros. Él lo que hacía prácticamente era hacer un cuadro y el resto de versiones las hace el taller. Sus alumnos no sabemos exactamente qué número de discípulos llegó a tener el Greco. Conocemos nombres que hoy no son anónimos, no conocemos, pero por ejemplo, para que se haga la gente una idea, Rafael, el gran Rafael Sanzio, uno de esa trilogía del Renacimiento italiano, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. Bueno, Rafael en sus últimos años de vida llegó a tener en su taller hasta 50 pintores trabajando para él. No sé qué decías, Alexis, que querías... Ayer en concreto, el 6 de abril, era el aniversario de su nacimiento y de su muerte, de Sanzio. De Rafael Sanzio. El Viernes Santo. Sí. Un Viernes Santo. Nació y murió. Fíjate, madre mía. Creo que he leído en algún sitio que el Greco fue uno de los pintores que empezó a hacer estampas, ¿no? Para promocionar, por lo que hablas de... Efectivamente, es otra manera que nos habla de esa parte de empresario artístico. ¿Qué ocurre? Que él lo que quiere es abrir mercados para su pintura. ¿Cuál era el instrumento más barato y más eficaz para abrir nuevos mercados? La estampa. La estampa, es decir, el grabado, era entonces lo que hoy podríamos decir, pues la fotografía, ¿no? Era la obra de arte más barata. Entonces lo que hace él es contratar a un grabador flamenco llamado Diego de Astor a principios del siglo XVII para precisamente llevar a la estampa, al grabado, sus composiciones. La estampa va a llegar, pues se va a distribuir por toda España, incluso por toda Hispanoamérica, con las composiciones de él y firmadas también las estampas como Doménicos Theotokopoulos Epollei. Aguántame un poquito, vamos a recuperar sonido porque estamos en la consagración. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenias regnum tuum, fias voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Ay, Alexis, Dios mío, que quiero yo que termine la misa antes de tiempo, que estamos en el Padre Nuestro, efectivamente. Precisamente todo lo contrario, estaba retrasando. Claro. Es verdad. Latín. Estamos escuchando, excepto la homilía del arzobispo de Don Braulio Rodríguez Plaza, que ha sido en castellano. Toda esa misa se está concelebrando en latín. ¿Esta era una de las particularidades de las misas de Requiem? De la misa de Requiem y de la misa en general, pero prácticamente hasta hoy, a fecha de hoy, 7 de abril 2014, en teoría la misa se debería celebrar en latín. Digo en teoría, me explico. El latín sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia. Hoy día evidentemente ha caído en desuso por muchísimas cuestiones. El Concilio Vaticano II se permite, de forma excepcional, por así decir, cuando se hace toda la reforma de la liturgia, de la anterior que decía yo antes de San Pío V, hay unas partes que se suprimen, tal. Entonces, para que la gente participe más y mejor de la celebración, que se diga en la lengua vernácula. Todos recordamos segurísimamente a nuestras abuelas durante la misa rezando el rosario, o la proliferación de novenas que hubo en toda esa época, que ya han caído, precisamente era porque era la misa en latín. La gente no se enteraba prácticamente de nada, como se suele decir, de ahí viene el dicho de la misa a la media. De ahí viene el dicho. Claro. La gente no se enteraba de la misa a la media. O sea, porque era en latín. Entonces, hoy día se usa pues realmente poco, porque no sabemos latín. Ya. Hombre, sí que hay libros para poder seguir... Por supuesto que sí, con la traducción. Y en la catedral, no solamente aquí en Toledo, en Roma, en 1000 sitios, pues se suele hacer así, con una doble traducción. Pero el latín es como el inglés. Si no sabes inglés no puedes toser. Entonces, hace 15 días, por así decir, 15 días me refiero a toda esta época, hasta el Vaticano II, pues si no sabías latín en cuestión de iglesia es que no podías ni toser. Esto es la paz, esto sí que es la paz. Sí, está en el momento de la paz. Que mira, lo que decíamos antes, es un rito, es un momento de la Eucaristía que se puede suprimir. Yo, si quiero, en un momento determinado, lo único que no se hace porque es lo más divertido de la misa, entiéndase, lo digo porque tiene el sentido vulgar. Pues ahora tengo una pregunta.
Una pregunta para ti en Sí. eso de la paz, porque cuando, si hemos asistido a misa en alguna que otra ocasión, unos más que otros, el momento de la paz es como ahí que se forma un guirigay. Y a mí me enseñaron de pequeña que el momento de la paz es solamente estrechar la mano al que tienes a derecha y al que tienes a izquierda y ya. No sé si esto es correcto. Correctísimo, correctísimo. Debería ser así. No es un saludo, o sea, la paz, vamos a ver, es que en cuestiones de misa y de iglesia en general, hay veces que me cabreo, en el buen sentido de la palabra, sí, porque el desconocimiento que tenemos es supremo, por no decir. Entonces, la paz no es que yo salude al que tengo a mi alrededor. Y hay gente, por ejemplo, que aprovecha para preguntarse qué tal, no sé qué, mira, has venido de... No es eso, la paz es que yo quiero participar de esa paz de Dios que estoy viviendo en ese momento. Entonces, la paz la da Dios. Entonces solamente se saluda al de alrededor. Pero estaba diciendo eso, es que en cualquier momento el cura, el sacerdote, el celebrante, si quisiera, podría omitirlo. No se hace porque la gente diría, anda, al cura se le ha olvidado la paz. Y después termina siendo un cachondeo porque cuando celebras misas con niños, pues bueno, ese momento es divertidísimo con los chavalines que se suben por los bancos y se tiran a las paredes, y a los padres cuando están con ellos, pues bueno, termina pareciendo gracioso, y de ahí pues terminamos haciendo de nuestra capa un sayo. Recuperamos, Javier, es que hemos cambiado de técnico. Empezábamos esta retransmisión con Jesús Agudíez y ahora tenemos a Javier Orihuel. ¿Podemos recuperar sonido directo de la catedral? Ecce annus Dei, esse qui tollis peccata mundi, beati qui accenan anni... El Agnus Dei, eso sí que se conoce, ¿no? Son dos palabras que se reconocen, ¿no? El Cordero de Dios, ¿no? Este es el Cordero de Dios. Perfecto. Quería yo aprovechar para porque nos han ofrecido planos del coro y de esta formación del Ensemble Plus Ultra, que está poniéndole música, bueno, que está materializando esta misa de Cristóbal de Morales, misa de Requiem. Y quería preguntarte, Alfonso, yo he visto partituras, pero claro, yo no sé reconocer si esas partituras mantienen la estructura original de hoy o mantienen la estructura como se escribiera la música, si es que ha cambiado, que no lo sé, en la época de Cristóbal de Morales, cuando se concibiera esta composición. La escritura ha cambiado. Lo que estamos oyendo sonaría igual, pero la notación ha cambiado. Actualmente no leemos igual que se leía en el siglo XV-XVI. La notación original, si tuviéramos las partituras original, se llama notación mensural. La música había problemas de escribirla. Creo que San Isidoro, no sé si es del siglo VII, San Isidoro, hay una frase que dice: si los cantos no perecen en la cabeza de quien los canta, desaparecen. Ahí nos estaba diciendo que no había forma todavía de escribir música. Entonces la música, lo que se hacía, se escribía con neumas, que eran signos, que lo que indicaban era el movimiento de la melodía, pues signos que indicaban si subía o bajaba. Y de hecho el director no marcaba como hoy el compás, porque no existía el canto gregoriano ritmo libre. Según va apareciendo la polifonía, surge la necesidad de que ya ese ritmo libre no puede ser libre porque hay varias voces. Claro. Entonces la notación se va adaptando y se pasa de la notación neumática, primero en el gregoriano, a la notación cuadrada, que es la que conocemos típica del canto gregoriano. Se pasa de un tetragrama de 4 líneas a una quinta línea tetragrama. Se llega a la notación mensural, que es la que tenemos en el Renacimiento, pero que actualmente no leemos. Entonces lo que ha hecho
hecho, lo que se hace ahora es todas estas músicas se pasan a notación actual, con nuestro compás actual, con nuestras claves que utilizamos, que normalmente la que se leen es la clave de sol, que es lo que está saliendo ahí, y es una transcripción que hacen los musicólogos. Por eso la investigación de la música antigua, ¿no? La música antigua es difícil porque no toda la gente sabe transcribir música antigua. Aquí en Toledo hay un musicólogo que fue profesor mío, es Carlos Martínez Gil, el cual se dedica a eso en la catedral, a diferentes códices, transcribirlos a nuestra notación para poder ser interpretados como están haciendo hoy, por ejemplo, aquí. Así que las partituras originales no son las que están ahí, sino es una transcripción a una notación actual. Ahora sí que es el momento de la comunión propiamente dicha, ¿no, Alexis? Evidentemente el momento, uno de las funciones prácticamente, iba a decir principales, no es la única. En la misa hay un montón de intencionalidades. Entonces, pero una de las razones para la que se dice la misa es para que ese cuerpo de Cristo sirva de alimento a la gente, a los fieles que están ahí participando. En ese momento me imagino que continuarán, No sabemos muy bien. No sé si ha terminado ya el momento de la comunión. Bueno, no. Vemos que se han repartido ahí varios sacerdotes que serán canónigos, Alexis, los que están repartiendo el sacramento de la comunión. Suelen ser canónigos. Creo que no hay ningún otro celebrante de fuera. Y se reparten por todas las naves de la iglesia, porque hoy, vamos, por las imágenes que se pueden ver en televisión, pues prácticamente la catedral debe estar hasta la bandera. Claro. Entonces, yo calculo así, vamos, no he visto ningún plano general, no han ofrecido ninguno, pero de otros años o de otras celebraciones, pues tranquilamente podrá haber alrededor de unas 2.000 personas tranquilamente dentro, que comulguen un 20%, pues ya tienes ahí 200 personas. 400. Perdón, sí, que me he ido yo al 1.000, que me he ido al 1.400 personas, sí, perdón. No, te iba a preguntar, para este tipo de celebraciones que son solemnes, que tienen un porqué, en este caso el cuarto centenario del Greco, que se salen un poco fuera de lo común, del propio funcionamiento de la catedral o de una celebración eucarística, los cálices, no sé cómo llamarlos de forma correcta. Copones, cálices, copón. Las patenas, ¿son diferentes? ¿La catedral tiene La catedral tiene suficientes, y si no se compran, me explico, vamos a ver, no es la primera celebración multitudinaria que ha habido. En Toledo, por ejemplo, la mayor que yo recuerde fue cuando estuvo el Papa Juan Pablo II aquí. Además, quizás fuera a pocos metros de donde estamos ahora mismo, aquel 4 de noviembre del 82. Entonces, en esa ocasión había un montón de gente. En otras celebraciones, pues exactamente igual, eso se prevé. Entonces se suelen tener en retaguardia, en el almacén, por así decir, en la sacristía, en los diversos armarios, pues copones que se consagran durante la celebración, durante la misa. Por eso en las imágenes que podemos ver de esta celebración en concreto de la que estamos hablando, como de cualquiera otra, es ver sobre el altar pues un montón de vasitos, voy a decir, pues puestos allí en colección, que es precisamente para agilizar ese momento, para que pueda haber un montón de ministros en ese momento de la comunión que la puedan repartir pues con mayor rapidez. Que no se nos pase. Estoy viendo en redes sociales que algunos de nuestros oyentes están apuntando pues un matiz y desde luego muy importante, y es que estamos aludiendo todo el tiempo a la Ensemble Plus Ultra de Michael Nunn, pero se nos olvida la Escuela Antigua, ¿no? Que es de aquí de Toledo. Sí, ¿no? Además lo ha nombrado cuando hemos hecho la entrada. Sí, además está participando también del propio cántico de la Ensemble. O sea, no solo está haciendo aquellos cantos destinados a la escuela, sino que además está formando parte de la propia, en muchas de las invitaciones de la Ensemble. Bueno, 1:28 de la tarde, y mientras prosigue pues el ritmo habitual de la celebración eucarística ahora mismo, bueno, pues con el sacramento de la comunión, nos vamos a otro punto de interés, que es el Museo del Greco, donde se encuentra nuestra compañera Carmen Martín. No sabemos si se ha ido desde la catedral al museo andando, pero en cualquier caso nos vendría muy bien el dato para saber, para conocer cómo pinta Toledo en un día como hoy, fiesta local. Carmen Martín, buenos días otra vez.
Buenos días de nuevo, ya buenas tardes, María José. Bueno, yo es que no digo buenas tardes hasta que no como, entonces como no he comido, pero bueno, sí, buenas tardes, cuéntame, a ver. Buenas tardes. ¿Cómo está Toledo? Bueno, pues como bien comentabas, este Museo del Greco es otro de los escenarios, de los espacios principales en este año Greco 2014 y sí, nos hemos podido mover con facilidad por las calles de Toledo desde la Catedral hasta aquí, hasta el toledano Paseo del Tránsito. Lo cierto es que la ciudad respira y respira Greco, María José, porque todo el mundo no quiere nadie perderse, por supuesto, esta conmemoración por la que recordemos, y ya que estamos aquí a las puertas del Museo del Greco, que hoy esta pinacoteca abre sus puertas y lo hace de forma extraordinaria, y es que recordemos, los lunes habitualmente es día de descanso para este museo. Por lo que decimos, un día muy especial, decíamos con gran afluencia de visitantes, no solo turistas, María José, también muchos toledanos que se han querido acercar a este museo y que hoy disfrutan, como sabéis, de este día festivo. Y que han aprovechado pues para pasarse por este museo que cuenta, si os parece lo recordamos, pues con una representación de la obra del Greco importantísima, entre otros con ese apostolado, o también con el vista y plano de la ciudad, que recordemos ahora está en el Museo de Santa Cruz. Es el cuadro que abre esa exposición del griego de Toledo. Como decimos, bueno, pues aparte de esas obras del Greco, también quien se acerque hasta a este Paseo del Tránsito, bueno, pues va a poder observar una escultura que precisamente hoy, coincidiendo con esta conmemoración, se ha inaugurado, que es el apostolado de Paco Rojas, del pintor y escultor toledano. Así que, como decimos, nadie, María José, absolutamente nadie ha querido perderse hoy bueno, pues esta conmemoración. Incluso muchos, escuchen atentamente, vamos a escuchar, si os parece, unos sonidos, ya recomiendan el venir aquí a Toledo y disfrutar de este año Greco. Es espectacular, claro, todo ello, no solo ya lo del Greco, sino toda la ciudad en sí. Y que Toledo siempre es bonito. Bueno, pues muchos puntos de atractivo turísticos, muchos espacios únicos en este día, en este 7 de abril, bueno, pues que se abren al público para disfrutar de esta conmemoración. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Carmen Martín. Bueno, pues en uno de los puntos de interés de esta jornada de hoy, 7 de abril, que es el Museo del Greco, un museo que, como de forma excepcional y como muy bien decía, por aquello de que el Ayuntamiento de Toledo ha proclamado esta jornada como fiesta local de la ciudad, pues está abriendo sus puertas, y un museo que se conoce muy bien, José Redondo, porque es su conservador. Pues sí. Vamos a hacer una visita virtual. Es un museo que tiene algo más ya de 100 años, lo crea en 1910 el marqués de la Vega Inclán, reuniendo en ese año una serie de cuadros del Greco que estaban en diversas instituciones perdidos por Toledo, en muy mal estado de conservación. Los manda a Madrid para restaurarlos, y entonces con eso crea un museo que dona al Estado español, y es entonces cuando surge el Museo del Greco, en 1910, como digo. Espera un momentito, porque es que creo, vamos a recuperar sonido, discúlpame y ahora continuamos, sí. José, vamos a recuperar sonido directo de la catedral. Espíritu Sancti descenda super vot et maneat semper. Ite missa est Bueno, en este momento se da por finalizada oficialmente la misa, Alexis, ¿no? Ite missa est. Bueno, pues cuéntanos qué es lo que está pasando y cómo van saliendo, cómo van abandonando el presbiterio. El orden lógico para la retirada desde el altar sería el mismo en el que han llegado. Entonces, primero sale la cruz procesional acompañada de los cirios, después el resto de los acólitos con el incensario en el momento en el que se usa. Hoy sí se ha usado al comienzo nada más, nada más llegar al altar. La misa de fúnebre, esta misa en concreto, tampoco se usa el incienso. Si fuera de exequias, en alguna ocasión podría incensarse el féretro, pero esta lógicamente no es de exequias. Y van saliendo en el orden mismo en el que entraron. Por último saldrá el obispo,
participa también o ha participado en esta celebración el obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, y ya se dirigen a la sacristía. Después suelen pasar las autoridades a saludar, pues como en las fiestas de los pueblos, pues bueno, a hacer la recomendación. Sí, no, es que eso es bastante familiar, o sea, ahí es donde se nota un poquitín, pues que no hay un enfrentamiento, que no hay una rivalidad. Sí es verdad que cada uno está en su sitio, cada uno cumple su función y su misión, pero que no hay por qué tirarse los trastos a la cabeza, ni estamos en guerra porque tú pienses en blanco y yo en negro o al revés. Bueno, pues ahora mismo, ¿qué está sonando? ¿Esto sería un canto de salida o qué sería, Alfonso, esto? Pues me está llamando la atención porque están tocando, seguramente será una marcha con el grupo instrumental, o sea, no hay voces. Entonces, algo relevante es que esto, si fuera en la época, sería el órgano el que sonaría, porque era el instrumento permitido dentro de la iglesia. Entonces, esto es otra de las novedades que podemos ver, y seguramente que a lo mejor es una composición hecha adrede o alguna transcripción de la época hecha por el musicólogo. Pues vamos a escuchar, si os parece, porque probablemente ya sea pues la última vez que vamos a poder escuchar. La verdad es que suena muy bien esto, Alfonso. Diferencia entre, pues imaginémonos, fíjate, en este espacio, Catedral Primada de Toledo, donde Cristóbal de Morales fue maestro de capilla algunos años, donde compondría y tocaría. Se puede decir, a falta de la instrumentación que decías, que en un principio no era original. Pero se puede hablar, yo te pido un ejercicio de imaginación, claro, se podría hablar de diferencias entre lo que es la música en su época y esta música en el mismo contexto, en el mismo espacio, en la misma catedral. La música vocal, o sea, la música que ha sonado, no hay ninguna diferencia. La partitura original en lo que se refiere a las voces. Lo que sí hay diferencia es en la instrumentación. Además, no hablamos ni siquiera de orquesta. En el Renacimiento, la orquesta ya es un término del barroco. En el Renacimiento hablamos de pequeños grupos instrumentales. Y esos instrumentos, sobre todo los sacabuches, eran instrumentos de exterior, porque tenían una gran potencia. Se distinguía la música alta y la música baja. La baja era la de dentro, la de, para recinto cerrado, con instrumentos de pequeña intensidad. Y la música alta era, pues por ejemplo, ese sacabuche, que se encontraba más en las calles o en los jardines, porque era un instrumento con más intensidad y por lo tanto mejor escuchado. Ay, te iba a preguntar una cosa que se me acaba de... La marcha sí que es cierto, pues que es una marcha solemne que podría aparecer en la época, pero en órgano. En órgano sería lo lógico. Te iba a preguntar si que de todas las composiciones de Cristóbal de Morales se conoce muy poquito de obra profana. Era casi todo, ¿no? Obra profana, que se sepa, solo hay una. Un madrigal en italiano, que era una forma italiana, que hizo para, quiero recordar, era el Alfonso I en Ferrara, en Italia. Pero sí que, igual que pasó cuando Michael Nunn empezó a investigar en el Códice 25, se encontraron partituras de Morales, pues se están encontrando partituras profanas
ya se habla de un romance y quiero recordar 2 villancicos que se incluyen dentro de la música profana. Y claro, al oír villancico, a lo mejor quien lo está oyendo dice, bueno, eso no es profano, ¿no? El villancico del Renacimiento es profano y es de temática variada. Hay villancicos que pueden hablar de la vida, del amor. Entonces, en su origen, el villancico tiene una temática variada y dentro de esa temática está la Navidad y lo que nos ha llegado ahora es el villancico navideño. Pues haciendo un paralelismo de Cristóbal de Morales a El Greco, José... Hay muy poca pintura profana, ¿no? Esto es lo que te iba a preguntar, que hay muchísima pintura religiosa, autorretratos, pero realmente la mayor parte de su obra es con esa temática, ¿no? Sí, profana prácticamente está lo que se conoce con el título de fábula o soplón, que precisamente en la exposición de Santa Cruz podemos ver el soplón que se conserva en el Museo de Capodimonte, en Nápoles, que es un niño que está soplando sobre una candela de luz en la oscuridad, y que precisamente el Greco ahí juega pues con los efectos de luz y sombra, ¿no? Y que en realidad eso es una pintura que pinta en Roma cuando está trabajando dentro del Palacio Farnesio, para el cardenal Alessandro Farnesio. Y es una pintura que es muy erudita, casi podríamos decir que es casi arqueología pictórica, porque ahí se pone de moda en el Renacimiento, los humanistas del Renacimiento ponen de moda un género pictórico nuevo que es la éfrasis, que es representar en pintura famosas pinturas de la antigüedad que no se habían conservado, claro, pero que sí se conocían por descripciones literarias. Y entonces precisamente una de las famosas pinturas de la antigüedad había sido un soplón que había pintado un pintor llamado Antífilos, que era un poco el pintor coetáneo al famoso Apeles, el pintor Apeles. Eran pintores muy famosos en la antigüedad, y entonces el Greco lo que hace es recrear en esa pintura pues esa pintura perdida de la antigüedad. Eso es una especie de arqueología pictórica. Esos son, por ejemplo, Capodimonte conserva esta pintura, el Museo del Prado conserva otra fábula también, otro soplón, solo que digamos más compleja la composición, porque ya son 3 figuras, hay un mono ahí y hay un tonto, y seguramente detrás de esa fábula hay, pues bueno, se ha dicho que es algún tipo de moraleja, hay un trasfondo ahí que no está claro. Y luego está, por ejemplo, el famoso Laoconte de la National Gallery de Washington, que es una representación de mitología clásica. Pero vamos, se pueden contar con los dedos de una mano. Y mira que el Greco era un pintor erudito, porque bueno, en una España en la que hay muchos pintores que prácticamente son analfabetos, el Greco llegó a tener una biblioteca de unos 130 libros, que nos pueden parecer pocos, pero que para la época eran muchísimos, y además en varios idiomas. El Greco sabía griego, sabía latín, sabía italiano y muy mal español, por cierto. Muy mal español. Muy mal español. Vaya, por Dios. O sea, pues estuvo aquí muchísimos años. Sí, pero no llegó a aprender. Bueno, como nuestra reina tampoco... Bueno, pero a la reina se la entiende perfectamente. Sí, bueno. Bueno, ahora que habla José Redondo, y a la 1:42 de la tarde, ahora que habla José Redondo de toda la obra del Greco, pues por supuesto no podemos dejar de recomendar, todos los espacios Greco que están abiertos en Toledo durante este 4º centenario, durante todo el año Greco 2014, pero sobre todo yo creo que la joya de la corona es el Griego de Toledo, que es esa gran exposición que aglutina muchísimas obras que están juntas, pero van a estar juntas en tiempo y en espacio, y probablemente ya... no sé, claro, no sé si volverán a coincidir. Ya no sabemos cuándo va a ser la próxima gran exposición. Pero desde del luego Greco. es una... Hombre, tendríamos que esperar al 5º centenario, pero yo no creo que esté aquí para verlo. No, seguramente habrá antes otra, ¿no? Pero bueno, va a ser muy difícil volver otra vez a reunir 76 cuadros, todos ellos muy importantes. La exposición es muy completa porque pues han venido todos los 3 iconos de la etapa griega, que es siempre muy complicado que te los presten. También se ha conseguido el tríptico de Módena, que también, al ser una pintura sobre tabla, también las pinturas sobre tabla siempre tienen muchísimos problemas de conservación, y normalmente los propietarios, los museos, no quieren prestar esos cuadros.
Y bueno, pues la exposición es que es un magnífico escaparate de la prodigiosa evolución artística del Greco, que prácticamente es única en toda la historia del arte, porque es un pintor que no sabe pintar a la manera occidental. Él comienza pintando iconos, que es lo que vemos al inicio de la exposición, y hace un salto ahí prodigioso de técnica, de lenguaje artístico, aprende la manera de pintar a la occidental, con recursos como la perspectiva, la psicología en los personajes, el volumen de las figuras, y termina convirtiéndose en un genio de la pintura occidental. Fíjate que estás hablando de la importancia del color de un pintor al que muchos consideran tenebrista, pero de eso vamos a hablar si tenemos tiempo, que se nos quedan muchísimas cosas pendientes. Pero sí que quería yo, hablando del color, sí que quería yo retomar pues ese viaje a la sacristía que hemos empezado en el transcurso de la celebración eucarística y que no hemos llegado a esa sacristía de la catedral donde está. Pues yo no sabría calificarlo, no sé si es desde luego una de sus obras más importantes, el expolio. Tendríamos que decir que las obras maestras del Greco, por fortuna, se conservan todavía en Toledo. Esas obras maestras serían 3, que son el expolio, serían el entierro del Señor de Orgaz en la parroquia de Santo Tomé, y sería ya de su última época, sería la Inmaculada Ovalle, que se conserva en el Museo de Santa Cruz. Esas son sin duda alguna las 3 obras maestras. Luego, por desgracia, bueno, pues a partir de la reivindicación de la figura del Greco, a partir de 1900, desde un punto de vista científico, paralelamente empezó también la mercantilización de su pintura, claro, y fue cuando comenzaron a salir de los lugares de Toledo y de los espacios de Toledo los cuadros con destino a todos los museos del mundo. Precisamente tuve posibilidad de hablar hace algunas semanas con Rafael Alonso, que es el restaurador del Museo del Prado, y quien ha restaurado, se conoce la obra del Greco bastante bien, porque ha restaurado efectivamente más de 80 cuadros del pintor, y me decía que una de las características y buenas noticias que tenía el expolio es que, como era un cuadro que ha estado siempre en el mismo sitio, no estaba muy deteriorado, pues lo que es el material y el lienzo y todo eso. Un expolio que yo no he podido ver todavía la exposición del Museo de Santa Cruz, pero sí he podido ver el expolio, y la verdad es que es sobrecogedor. Yo quiero saber, cuando Alexis era seminarista, me imagino que os colaríais por allí, por la sacristía, ¿cómo se veía el expolio? ¿Tú sabías, sin saber lo que era, que estabas ante algo grande? No se veía. ¿No se veía? ¿Qué va? No, en absoluto. Fíjate si es grande e impresionante, y además todo lo que es el marco que se fabrica para ese cuadro, como esa especie de retablo. Pero cuando eres crío, yo por ejemplo cuando entré en el seminario pues era 14 años. Entonces poco después es cuando se empieza a ir a la catedral, a diversos actos, tal. Entonces ahí lo que menos vas pensando es si las lágrimas de San Pedro están aquí o están allí. O el San Juan, que además es curioso porque además yo he escuchado alguna crítica reciente sobre la remodelación de la sacristía, porque dicen que se han retirado un poquitín de la vista esos cuadros. Creo que se habían bajado un poquito, ¿no? Y yo he leído que se han subido. Claro, perdón, se han subido. Yo pienso que esa acción será más que otra cosa por tema de seguridad, por protegerlos. Pero yo los he tenido, voy a decir... a la altura de los ojos, casi. No a una cuarta, no. Es que sí he querido, ya cuando éramos seminaristas mayores, pues si no recuerdo, yo no puedo decir ahora mismo si llegué a tocar físicamente un cuadro, yo no creo. Pero los he tenido ahí. Entonces, conforme sí hemos ido avanzando en el seminario, eso era impresionante, pero no solamente el Greco, Goya, que está ahí también, Velázquez, Zurbarán, Tiziano, o sea, lo que es el tesoro, por no decir otra expresión, no sé si la habría, que hay ahí metido dentro, que había, por lo menos, la última reforma, o esta última reforma que se ha hecho de la sacristía, pues yo no he tenido oportunidad de verla en detalle. Sí sé que se han rescatado algunas piezas bastante curiosas o asombrosas que estaban metidas dentro, en el Ochavo y en algunos otros lugares, y se han sacado fuera, pero yo no he tenido oportunidad de ir un poquitín a verla, como se suele decir, en el sentido... alguna celebración y en misa sí, pero... Sí, se han expuesto ahora el grupo escultórico de las 4 alegorías o los 4 continentes que realizará el Napolitano Bácaro en plata, que son, bueno, unas esculturas monumentales
y espectaculares y que están estaban antes escondidas en el Ochavo. Que yo, por ejemplo, esas las vi no solamente en el pasillito de entrada al Ochavo, en el Ochavo mismo, todo lo que es ese relicario, o con el sacristán que había entonces, don Eduardo, que lo estará contemplando desde arriba, pues nos metía por algunas habitaciones que hay por allí, tanto por abajo como por arriba, de esa sacristía en concreto y de otras sacristías también de la catedral, porque siempre que hablamos de la sacristía de la catedral nos vamos a esa, a la grande, pero la catedral tiene otras más sacristías de otras capillas. Entonces, bueno, eso era lo más divertido. Por ahí se empezaba en la catedral y luego terminas pues enfrentándote o encarándote o encontrándote o descubriendo pues estas grandes joyas, como es del Greco, el espolio, que solamente entras ahí quien no lo haya hecho nunca, es solamente entrar en esa sacristía, ver allí al fondo al Greco, es que te quedas clavado al suelo. Es que se puede decir, mira, no quiero ver más. No quiero ver más. Ya. Y sobre todo yo creo que es muy importante reivindicar la figura del Greco como pintor absolutamente colorista, que es una cosa que... Por eso hablaba antes que muchísima gente relaciona Greco con tenebrismo y nada que ver. Es que es justo todo lo contrario. Eso es un poco debido a que, bueno, hasta hace 20, 30 años la verdad es que los cuadros estaban bastante sucios y mal iluminados. Y entonces, bueno, a partir de principios de los 80, ya desde el Museo del Prado empezó a restaurar sus propios cuadros y a restaurar los cuadros, digamos, de otras instituciones, empezando por Illescas y terminando precisamente por el espolio. Y eso ha hecho el que, bueno, pues se descubramos al Greco auténtico. El Greco es un pintor, como he dicho antes, veneciano. Es un discípulo espiritual de Tiziano, del gran Tiziano, y los pintores venecianos se caracterizan precisamente porque toda su pintura es una pintura basada en manchas de color. Que por eso además, claro, lo decías antes, sí, está en la base, precisamente la escuela veneciana está en la base de lo que es la pintura contemporánea y el arte contemporáneo, que hoy basamos toda nuestra pintura, el recurso expresivo fundamental del mundo contemporáneo es la mancha de color. Prácticamente el dibujo ha desaparecido, ¿no? Por eso, es decir, ha ganado en el fondo la batalla que se dirime en el siglo XVI en la teoría del arte en Italia entre Tiziano y Miguel Ángel, que son, como digo, dos conceptos pictóricos completamente diferentes. Mancha de color por parte de Tiziano, línea, dibujo por parte de Miguel Ángel, pues digamos que a través de los siglos la ha ganado finalmente la mancha de color. Yo prácticamente el dibujo es una cosa con poquísimo protagonismo, no anecdótico, ¿no? En el arte contemporáneo. Discúlpame, José, y disculpadme, Alexis y Alfonso, nos vamos ya, hacemos la última conexión, nos vamos hasta el Museo del Greco, que recordamos hoy, a pesar de ser lunes, tiene abiertas sus puertas de forma excepcional por esta proclamación de fiesta local por parte del Ayuntamiento de Toledo en la ciudad. Pilar Valero, buenas tardes. Buenas tardes, María José. Pues cuéntame, a ver, ¿qué está pasando por ahí? Pues ahora básicamente lo que está pasando es gente que todavía a estas horas, de forma paciente, quiere entrar a ver la Casa Museo del Greco, la pinacoteca por excelencia dedicada al pintor, ya lo sabes, en la ciudad. Lo que bien te contaría, si quieres, puesto que el escenario en el que nos hemos movido fundamentalmente ha sido la catedral, sí. La catedral de Toledo. Hacer una pequeña alusión para esta especie de broche final a la homilía del señor arzobispo. Pues ya te agradeceríamos, Pilar, porque hemos estado aquí insertos en un diálogo y realmente hemos recuperado unos minutos, pero no hemos podido seguirla completa. Así que haznos un resumen de esa homilía. Muy resumido, y además te cuento, ha sido una homilía que desde mi punto de vista, no sé si la compartirán los expertos que tienes ahí contigo en la mesa, rompe con la tradición de lo que estamos acostumbrados a escuchar de boca del arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez. Primero, por su brevedad. Yo diría que no ha durado mucho más de 5 minutos, cerca de 10, me atrevería a aventurar, porque no se trata de esas exhortaciones que acompañan, por ejemplo, a las ceremonias de celebración del Corpus. Y segundo, incluso por la forma de dirigirse al Greco. Lo ha hecho por carta, y aquí está el original, una epístola en la que no han faltado, están salpicadas de alusiones a su trayectoria vital, a su trayectoria profesional e incluso a su trayectoria espiritual. Ha habido también referencias continuas a este tiempo de Cuaresma en el que estamos inmersos por parte de don Braulio,
alusiones constantes a la resurrección y muerte de Cristo, y en este contexto es en el que ha querido incluso situar una ofrenda que se ha hecho por el propio pintor en el día por antonomasia de su muerte y por lo que estamos celebrando este 400 aniversario. Ha pedido por el genial artista porque esté sentado, he dicho y os digo literalmente, a la mesa del banquete celestial. Este sería, a grosso modo, yo creo, el resumen de una homilía cargada de un ceremonial que os hemos ido explicando y que ha venido acompañado de toda la solemnidad que requería el día. Pues muchísimas gracias por esa radiografía, porque nos queda todo absolutamente mucho más claro, y ahora veremos si Alexis, nuestro sacerdote aquí y experto en la materia, comparte esas apreciaciones personales contigo. Gracias, Pilar, buenas tardes. Gracias a ti, María. Gracias, enhorabuena, buen trabajo. Hasta luego. Hasta gracias. luego. Bueno, vete pensando, porque van a ser 2 segundos, Alexis, por si estás de acuerdo o no con nuestra compañera Pilar, pero quiero yo, pues prácticamente también un minutito para hablar con Alfonso, ya que hemos asistido a la misa de Requiem de Cristóbal de Morales, pero el día 12, y yo sé que él ya tiene entradas, sí. La Fundación El Greco 2014 y la Catedral Primada han programado la misa de Requiem de Giuseppe Verdi. ¿Difieren unas misas de Requiem de otras, según el autor? ¿O en qué se...? Porque a mí, claro, tú me hablas de misas de Requiem y a mí me sale Mozart, nada más. Claro. No nada más, pero el primero quizá. ¿Son diferentes unas misas de Requiem de otras? El Requiem de Verdi y los Requiem de Mozart, yo lo definiría como Requiem de concierto. Son Requiem muy extensos, son Requiem que más bien son oratorios. La estructura es la misma, pero el tiempo y la musicalidad, claro, y además la orquestación, ya estamos hablando de una época distinta y donde no solo hay voces, sino también que estamos hablando ya de una gran orquesta acompañando. Por lo tanto, la sonoridad es también el doble, ¿no? Tenemos un gran coro y tenemos una orquesta. Y por eso hago esa distinción, como Requiem de concierto, no más bien desde el punto de vista que de la misa funeral, sino como un concierto, que es lo que va a haber el día 12, y que yo me tiré 45 minutos al teléfono para conseguir esas 2 entradas. Pero bueno, la espera merece la pena. Sí, claro, que ya las tienes, pues que lo disfrutes. Alexis, 2 segundos. ¿De acuerdo o en desacuerdo con lo que decía nuestra compañera Pilar Valero? No, de acuerdo totalmente. Además, ahora al final vamos a decir, o voy a decir algo que debiera haber dicho al principio. La misa de Requiem, quien recuerde el latín, requiescat in pace, es descansa en paz. Entonces es una misa que se aplica por esa persona, por ese difunto. La misa pues se llaman también misa pro difuntis. Entonces es lógico que la misa salga la colación, o en la homilía salga la propia persona por quien se aplica. Lógicamente. Ahora es verdad que no es usual en Don Braulio la forma, ¿no? La forma, exacto. José Redondo, ¿por qué no hay que dejar de venir a Toledo en este año 2014? Pues por la cantidad de grecos por metro cuadrado que va a tener, que va a tener la ciudad, y que va a ser, y que es, yo creo que no va a ser irrepetible en la historia que haya tantos cuadros del Greco por metro cuadrado. Pues hasta aquí, señoras y señores, con muchísimas cosas que se nos quedan en el tintero y que me hubiera gustado irles preguntando a nuestros invitados, pero no ha podido ser. Hasta aquí esta retransmisión, este especial 4º centenario del Greco, que ha organizado y que hemos preparado desde la radio de Castilla-La Mancha. José Redondo, Alexis Hervás y Alfonso Fernández, gracias a los 3, ha sido un absoluto placer. Las puertas abiertas de esta casa para cuando queráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También gracias a nuestros compañeros Carmen, Martín, Pilar Valero y Goyo Fernández, que han estado pulsando la actualidad de la calle. También a nuestros técnicos Jesús Agudíez y Javier Orihuel, y a nuestro productor Robin Cuzzi. Y en nombre de todos ellos, yo, María José Acevedo, que muchísimas gracias por habernos acompañado, y cedemos el testigo a los compañeros de los servicios informativos, porque dentro de 3 minutos empieza Crónica de las 2. Muy buenas tardes y feliz 4º centenario.
Sigue el año del Greco en la radio de Castilla-La Mancha.